República Popular del Tíbet, la ciudad más poblada del mundo, sigue recuperándose de los resultados de las elecciones generales de la semana pasada. Los socialdemócratas han vencido al partido de los lamas, con una victoria aplastante, y por las calles no se oyen los gritos de la celebración. Me encuentro con Uri Telebaldi, en la terraza de una cafetería atestada. Tenemos que chillar para oírnos por encima de la ruidosa euforia. Antes de la plaga, el contrabando por tierra no era tan popular. Conseguir los pasaportes, los tiquetes falsos para el bus de turismo, los contactos y la protección al otro lado, todo eso requería mucho dinero. En ese entonces, las únicas rutas lucrativas eran hacia Tailandia, Myanmar, donde yo vivía. En Kashi, la única opción era hacia las antiguas repúblicas soviéticas. Nadie quería ir allá, y por eso al principio yo no era un Shitou, yo era un importador. Pasta de opio, diamantes en bruto, niñas, niños, cualquier cosa de valor que produjeran en esas primitivas excusas de países. La plaga lo cambió todo. De repente nos vimos inundados de ofertas, y no solo de los Lindou Renkou, sino también, como ustedes dicen, de gente de las clases más altas. Tuve profesionales de las ciudades, ganaderos, incluso oficiales de los escalones bajos del gobierno. Eran gente que tenían mucho que perder. No les importa para dónde iban, solo que tenían que salir. Hemos escuchado los rumores. Incluso habíamos tenido una infección en algún lugar de Kashi, pero el gobierno lo ocultó todo de inmediato. Sin embargo, nosotros lo sospechábamos. Sabíamos que algo no estaba bien. ¿El gobierno no intentó pararles los pies? Oficialmente sí. Las penas por el contrabando se hicieron más severas. Se reforzaron los puntos de control en las fronteras. Incluso ejecutaron algunos Shintou públicamente para poner un ejemplo. Si se conoce la historia real, si no la vieran desde nuestro lado, cualquiera pensaría que fueron medidas efectivas. ¿Está diciendo que no fue así? Solo digamos que hice rica a mucha gente. Guardias fronterizos, burócratas, policías, incluso alcaldes. Todavía eran buenos tiempos para China, y la mejor manera de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en la mayor cantidad posible de billetes de 100 yuanes. ¿Tanto ganaba? Kashi era la ciudad de moda. Creo que el 90% y quizá más de todo el tráfico terrestre pasó por ahí, incluso un poco del aéreo. ¿Vuelos? Solo un poco. Solo transporté a Renshi en un par de ocasiones. En algunos vuelos de carga hacia Kazajistán o Rusia, trabajos pequeños. No era como en Oriente, de Gondou y Yunsu. Estaban saliendo miles de personas cada semana. ¿Podría explicármelo de una forma más en profundidad? El tráfico aéreo se volvió un gran negocio en las provincias orientales. Esos eran clientes ricos, que podían comparar paquetes en vuelos de primera clase y visas turísticas. Se bajaban del avión en Londres o en Roma o incluso en San Francisco. Se registraban en el hotel, se iban de paseo por un día y luego desaparecían. Ahí estaba todo el dinero. Siempre quise decirme al transporte aéreo. Pero, ¿qué pasaba con la infección? ¿No corrían el riesgo de ser descubiertos? Fue solo más tarde, después de lo que pasó en el vuelo 575. Al principio no había muchos infectados en los vuelos, ¿sabes? Si lo estaban, entonces solo sufrían las primeras etapas del contagio. Los Shintou del aire eran muy cuidadosos. Si alguien tenía signos de infección avanzada, no los dejaban ni acercarse. Tenían que proteger el negocio. La regla de oro era que no se podía engañar a los oficiales de inmigración, si no se podía engañar primero al Shintou. Tenían que verse y actuar como personas completamente sanas. Incluso entonces era una carrera contra el tiempo. Antes del vuelo 575, escuché una historia de una pareja, un hombre de negocios con mucho tiempo y dinero y su esposa, y a él lo mordieron. No era una mordida grave, si me entiende, sino una de esas mechas lentas, porque el mordisco no agarró ninguno de los vasos sanguíneos principales.
Estoy seguro de que creían que había una cura en Occidente. Muchos lo creían. Al parecer alcanzaron hasta llegar a su cuarto hotel en París, antes de que él colapsara. La esposa trató de llamar a un doctor, pero él no la dejó. Tenía miedo de que lo devolvieran. En lugar de eso, él le ordenó que lo abandonara, que se fue antes de que entrara en coma. Dice que lo hizo, y después de 2 días de escuchar los gemidos y los golpes de la gente del hotel decidió ignorar el letrero de no molestar, y abrieron el cuarto. No estoy seguro si fue así como empezó la infección en París, pero tiene sentido. Has dicho que no avisaron a un médico porque temían que los enviaran de vuelta, pero no habían ido precisamente a Occidente a Yaunacua. Usted no entiende cómo funciona el corazón de un refugiado, ¿verdad? Esa gente estaba desesperada nada más. Estaban atrapados entre enfrentar la infección y ser atrapados y curados por su propio gobierno. Si usted tuviera un ser querido, alguien de la familia, un niño infectado, y creyera que existe la más mínima esperanza de cura en algún otro país, ¿no habría todo, no haría todo lo que estuviese en su poder para llegar hasta allá? ¿No preferiría creer en esa posibilidad? Ha dicho antes que la esposa de ese hombre, al igual que otros Renshi, desapareció como por arte de magia. Siempre había sido así, incluso antes de la infección. Algunos se quedaban con sus familiares o amigos. Los más pobres tenían que trabajar para pagar su bao con la mafia china local. La mayoría simplemente se fundían en las zonas marginales de la sociedad en cada país. En las zonas más desfavorecidas. Sí, así es como les gusta llamarlas. ¿Qué mejor lugar para esconderse que esa parte de la población que nadie quiere ver? Porque cree que empezaron esas infecciones en los barrios pobres del primer mundo. Se comenta que muchos Shitou propagaron el mito de que existía una cura milagrosa en otros países. Algunos. ¿Y usted? No. ¿En qué medida afectó el vuelo 575 al contrabando aéreo? Las restricciones se hicieron mayores, pero solo en algunos países. Los Shintao del aire eran cuidadosos, pero también muy recursivos. Tenían un dicho: las casas de todos los hombres ricos tienen siempre una entrada para los sirvientes. ¿Y eso qué quiere decir? Si Europa Occidental aumentaba la seguridad, entraban por Europa Oriental. Si los Estados Unidos no los dejaban pasar, entraban por México. Eso hacía que los países ricos se sintieran más seguros, a pesar de que ya estaban infectados desde dentro de sus fronteras. Yo no soy un experto en eso, recuerde. Yo me dedicaba al transporte terrestre, y mis objetivos eran los países de Asia Central. ¿Era, era más fácil entrar en ellos? Prácticamente nos pedían que entráramos. Esos países estaban en la ruina y sus oficiales eran tan ignorantes y corruptos que incluso nos ayudaban a conseguir todos los documentos a cambio de una parte de la tarifa. Hasta tenían sus propios Shentao, o como sea que les llamen en su idioma de bárbaros, que trabajaban con nosotros para pasar los Renshi a través de las repúblicas soviéticas, hasta países como la India, Rusia e Irán. Nunca pregunté ni quise saber qué tan lejos llegaban ellos. Mi trabajo terminaba en la frontera. Yo solo les hacía sellar los papeles, marcar sus vehículos, les pagaba a los guardias y me largaba con mi parte. ¿Usted llegó a ver muchos infectados? No al principio. La plaga trabajaba muy rápido. No era como en los viajes por avión. A la gente que le tomaba semanas llegar hasta Kashi. Incluso los casos más lentos, según me habían dicho, no duraban más que unos cuantos días. Los clientes infectados se reanimaban en alguna parte del recorrido antes de llegar y eran identificados y recogidos por la policía local. Después, cuando las infestaciones se multiplicaron y la policía ya no pudo contenerlos, comencé a ver un montón de gente infectada en mi ruta. Eran muy peligrosos. Casi nunca.
Usualmente los familiares los tenían amarrados y amordazados. Uno veía algo moviéndose en la parte de atrás de un automóvil, sacudiéndose bajo un montón de ropa o unas sábanas. Se escuchaban golpes en la maleta de los autos o, mucho después, en cajones de madera con agujeros en la parte de atrás de una camioneta. Agujeros. En verdad no tenían ni idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Usted sí? Por entonces sí, pero también sabía que tratar de explicárselos a sus familiares era una pérdida de tiempo. Yo solo tomaba el dinero y los ponía en camino. Tuve suerte, la verdad. Nunca tuve que enfrentar los problemas de los contrabandistas marítimos. ¿Eso era más difícil? Y no solo eso, peligroso. Mis socios de las provincias costeras tenían que vivir con la posibilidad de que algún infectado rompiese sus cadenas y contaminara todo un cargamento. ¿Qué hacían entonces? He escuchado de varias soluciones, por así decirlo. Algunas veces los barcos llegaban hasta alguna costa deshabitada y ya no importaba si era el país de destino o no, podía ser cualquier costa. Y descargaban a los renche infectados en la playa. También oí de algunos capitanes que navegaban hasta alta mar y los arrojaban a todos por la borda. Eso podía explicar esos casos de nadadores y buzos que desaparecían sin rastro, o porque había mucha gente por todo el mundo diciendo que los veía salir de entre las olas. Al menos yo nunca tuve nada que ver, pero sí tuve un incidente parecido, uno que me convenció de que ya era hora de retirarme. Encontré este camión, un viejo y destartalado tráiler. Se podía escuchar los gemidos que salían de la parte de atrás. Un montón de puños golpeaban contra el aluminio, tanto que se me mecía de un lado para el otro. En la cabina iba un banquero muy rico por Xi'an. Había conseguido un montón de dinero haciendo préstamos para sacar tarjetas de crédito americanas, suficiente para llevar a toda su familia fuera del país. El traje de Armani del tipo estaba arrugado y roto. Tenía arañazos por todo un lado de la cara y en los ojos tenía ese fuego de locura que estaba comenzando a ver más y más seguido por esos días. Los ojos del chofer eran distintos. Se veían como los míos, con la sospecha de que el dinero no les iba a servir para nada dentro de muy poco tiempo. Les regalé un billete de 50 y le deseé buena suerte. Eso fue todo lo que pude hacer por él. ¿A dónde se dirigía ese camión? Kirguistán. Sometimes you gotta pray for a victory.